Buenos días, en este video vamos a hablar de los píxeles y como primera medida vamos a entender o vamos a pensar un píxel como la mínima unidad de representación en pantalla. Aunque en el próximo video vamos a ver como una diferenciación como dos tipos de píxeles. Por ahora vamos a hablar de los píxeles de pantalla y vale la pena mencionar que es a través de los píxeles que se construye la noción de imagen. En la imagen que vemos aquí a la izquierda, pues vemos cómo percibimos esta sensación de este retrato de esta persona, pero vemos, si nos fijamos atentamente, pues vemos que la imagen está construida a partir de cuadraditos que tienen información de color. Entonces, esencialmente, vamos a pensar en los píxeles como eso, como unas celdas, unos espacios que dan información de color, en donde entendemos el color como una información lumínica, ¿sí?, de intensidad de luz, y una información cromática, es decir, un viso, un matiz, una pigmentación en esa luz. La noción de píxel aparece con las pantallas y podemos mencionar que las primeras pantallas que aparecieron son unas pantallas que se denominaban monocromas. Existía un modelo de pantalla que se llamaba modelo CRT, eran las pantallas antiguas que tenían que eran bastante profundas, digamos que tenían unas dimensiones, pero tenían como una parte de atrás muy profunda. Y a través de un sistema de rayos catódicos, es decir, de unos haces de luz, disparaban esa luz hacia la pantalla. Esa luz era dirigida a través de unos sistemas electromagnéticos y el haz de luz impactaba la pantalla desde dentro de la pantalla, dentro de una especie de campana que estaba al vacío, y sobre la pantalla, al interior de la pantalla, normalmente se encontraban unas sustancias fosforescentes, y cuando la luz impactaba ese polvito que estaba al interior de la pantalla, pues ese polvo reaccionaba y se volvía incandescente y se encendía. Entonces, de alguna manera, esos eran como la primera noción de píxeles, y el haz de luz le apuntaba a una especie de celda. Entonces aquí la representamos como un cuadradito dentro del que cae un haz de luz, y cuando yo veía la pantalla, pues desde mi posición, podía ver una imagen construida a partir de esto, como vemos aquí, como esa sensación de puntos blancos, puntos negros, puntos grises, que me daban esa sensación de imagen. Además, pues estas pantallas tenían pues representaban movimientos. Eso quiere decir que cada píxel cambiaba de información, recibía información lumínica diferente dependiendo de cómo fuera el movimiento en la pantalla. Entonces, un píxel que en un momento se veía blanco porque le pegaba la luz, en otro momento se veía negro, básicamente porque no le pegaba la luz, y a partir de ese cambio o ese movimiento constante de los píxeles, de la iluminación de los píxeles, eso generaba la sensación de movimiento. Normalmente se habla de 30 cuadros por segundo cuando está hablando de video. Cuando se habla de píxeles se hablaba de 24 cuadros por segundo, y lo importante es entender que esa sensación de esos cambios de iluminación en los píxeles generaban esa idea de que algo se estaba moviendo. Cuando estoy hablando de monitores de computador, pues la lógica sigue siendo la misma. Probablemente lo que pasaba es que los píxeles en una pantalla de un monitor de computador no tendían a cambiar tanto de iluminación, pues a menos que uno estuviera cambiando información, metiendo nueva información dentro del computador. Pero pues digamos que no, la intención de los monitores del computador no era originalmente representar movimientos, sino simplemente poder visualizar información, digamos que un poco estática. Con el tiempo,
las pantallas fueron cambiando y a alguien se le ocurrió que en vez de disparar un haz de luz a un píxel, se podían disparar 3 haces de luz. Esta idea de mezclar las luces lo podemos observar mejor en un video en el que hablamos del color y de los modelos de color RGB, pero esencialmente la idea es que la combinación del rojo, el verde y el azul, que son los colores primarios del modelo aditivo, permiten generar colores, pues muchos colores, como el blanco, el negro, llegar a los puntos extremos, y puedo conseguir rojos, verdes, azules, amarillos, etc. Entonces, en un video posterior vamos a hablar un poco de la noción de profundidad de color. Por ahora, lo importante es entender que en un solo píxel o a un solo píxel llegan 3 haces de luz que dan la sensación de un color completo. Entonces, cuando tengo rojo, verde y azul prendidos, aunque sea difícil de creer o de pensar, la sensación de luz que da es un color blanco. Para esto normalmente, o este sistema de pantalla de color, se usó en estos monitores CRT, los que tenían esa parte trasera amplia, y aparecieron monitores como los CGA, luego llegó la evolución, los colores CGA, los monitores CGA podían reproducir solamente 8 colores, que eran negro, blanco, azul, rojo, verde, cian, magenta y amarillo, y no se podía representar absolutamente nada más. Luego aparecieron otros monitores como los EGA, en donde estos bombillitos tenían la posibilidad no solamente de prenderse y apagarse, sino que tenían intensidades lumínicas. Eso permitía que no solamente yo no tuviera un rojo o un verde, sino que podía tener rojos claros y rojos oscuros. Entonces esto permitió, estos son sistemas de representación EGA, VGA, y en los monitores CRT empezaron pues lo más grande que se llegó fue al Super VGA. Las pantallas han evolucionado y después de los monitores CRT pues llegaron los monitores de cristal líquido y luego aparecieron los monitores de plasma, y después ahora vemos pantallas que se llaman QLED, ¿sí? Dependiendo, pues tienen algún tipo de variaciones dependiendo de la marca que las produzca, pero idealmente lo importante es pensar que siguen representando esta idea de 3 colores que llegan a un solo píxel, aunque ya no se hace a través del disparo de luz de rayos catódicos, sino que son otros mecanismos que permiten representar el color. Y ahora, si ustedes ven un píxel de cerca, si ustedes pusieran una lupa muy, muy fuerte en una pantalla, verían que la representación de los píxeles se da así como por barritas de colores. Actualmente uno habla de pantallas como XGA y la Widescreen XGA, que son pantallas que representan millones de colores y que también estamos hablando de que son anchas. Entonces, antiguamente la proporción de las pantallas era 3:4. Digamos que actualmente uno encuentra pantallas de proporción 7, 9:17, pero digamos incluso ya se pueden encontrar pantallas un poco más anchas, casi de 2 cuadrados de ancho. Es muy importante, por último, mencionar lo siguiente. Toda pantalla, no importa si es una pantalla de un monitor, de una tableta, de un celular, toda pantalla tiene una resolución. Es decir, es una cantidad de píxeles que se ponen o que se pueden poner en una pulgada lineal. Entonces vamos a pensar que esto es una pulgada, que esto es el ancho de una pulgada, y vamos a pensar también que dependiendo de la tecnología de la pantalla, hay pantallas de baja resolución, por decirlo así, que por ejemplo pueden representar solamente 2 píxeles
esto es solamente un ejemplo, 2 píxeles por pulgada lineal. Entonces, más o menos se vería así. Aunque aquí yo veo 4 píxeles, pero estoy hablando solamente en términos lineales, es decir, en una sola dimensión. Entonces aquí veo 2 píxeles por pulgada lineal, mientras que aquí veo 4 píxeles por pulgada lineal. La pulgada no cambia. Eso quiere decir es que en un monitor de mayor resolución voy a encontrar píxeles más pequeños. Más píxeles, más pequeños. Y en una pantalla de baja resolución voy a encontrar menos píxeles y los rectángulos que se usan o los cuadrados que se usan para estos píxeles son mucho más grandes. Entonces podríamos decir que esta pantalla puede tener el doble de la resolución de esta. Entonces, entre más alta es la resolución de la pantalla, digamos que más fino es. Las pantallas antiguas, muy antiguas, casi uno las miraba y se podían ver los píxeles. Si yo me acercaba lo suficiente, los televisores antiguos, casi los píxeles se podían ver a simple vista. La tecnología ahora ha hecho que los píxeles sean tan chiquiticos que uno se puede acercar a una pantalla y difícilmente puede darse cuenta que está conformada por cuadraditos. En próximos videos vamos a hablar un poco más de esta relación entre el color de las pantallas, entre los píxeles de las imágenes y los píxeles de las pantallas. Muchas gracias.